Muy buenas noches, alumnos del quinto grado de secundaria. Les habla el profesor Guzmán Berrocal del área de Ciencia y Tecnología. Muy bien, vamos a seguir con el reforzamiento, en este caso del tema 10. Recuerden que vamos en la semana 12. El tema: fundamentamos el buen uso de los recursos en nuestro entorno y el aporte de la tecnología. La competencia es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Antes de ya seguir con las preguntas y el tema, primero vamos a definir qué es energía. Recuerden que en la clase vamos a hablar sobre fuentes de energía. Entonces, un poquito de física. Energía. Energía es un término que deriva del griego energos, cuyo significado original es fuerza de acción o fuerza de trabajo. Para nosotros, para realizar algún deporte, algún trabajo, algún movimiento, necesitamos energía, ¿verdad? Y lo obtenemos alimentándonos. Entonces, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Entonces, para abreviar todos, la energía es la fuerza para hacer un trabajo o es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Eso es energía. Entonces, a ver, para que este auto funcione necesita energía, ¿verdad? En este caso la energía lo va a obtener de la gasolina, del gas, del petróleo. Entonces, sin ese tipo de energía el auto no va a poder moverse. A ver, acá tenemos un balón. Está estático, está quieto, no se mueve. Para que este balón se mueva, va a necesitar de una fuerza, de una energía. ¿Y quién lo va a dar en este caso? El futbolista, ¿verdad? Al patearlo. Entonces, al patearlo, este cuerpo ya va a estar en movimiento, porque antes adquirió energía. Sin energía no va a poder moverse. Igualmente aquí, para que este televisor funcione, necesita de un tipo de energía. En este caso, la energía que va a hacer que esta TV funcione es la energía eléctrica. Durante la clase vamos a mencionar bastante energía cinética. Es por eso que vamos a definirlo antes. Pero para hablar de energía cinética debemos hablar de energía potencial gravitatoria, que están bastante relacionados. Solo hay una pequeña diferencia. Energía potencial gravitatoria es vertical y energía cinética es horizontal. Ambos tienen movimiento. A ver, en la imagen, la niña está sosteniendo una esfera, una pelota, y no lo lanzó, lo dejó caer. Entonces, si la niña suelta, ojo, no lo lanza, suelta la pelota, obviamente esta pelota no se va a quedar quieta, va a caer por efecto de la gravedad. Entonces, la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Cuando hablamos de energía cinética es cuando todos los cuerpos adquieren un movimiento. O sea, si un cuerpo está en movimiento, tiene energía cinética. Entonces, esta esfera, al caer gracias a la energía potencial gravitatoria por la gravedad, se transforma en energía cinética. Entonces, ¿qué es energía cinética? A ver, aquí el niño lanzó una flecha, ¿verdad? Esta flecha va a estar en movimiento. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, automáticamente ese cuerpo tiene energía cinética. Entonces, este coche, ¿verdad? Gracias al combustible va a estar en movimiento. Pero ¿qué pasa si el combustible se termina o, o el hombre apaga el auto? Automáticamente este coche va a seguir en movimiento, ¿verdad? Cierta distancia. ¿Por qué va a seguir en movimiento? Porque adquirió energía cinética. O sea, este coche al moverse tiene energía cinética y obviamente la energía cinética poco a poco se va a ir terminando. Igual pasa con el balón de fútbol, ¿verdad? Este futbolista pateó el balón.
adquirió energía cinética porque está en movimiento, pero la energía cinética se va a terminar. Luego de 20, 30, 40 metros la pelota se va a detener. Entonces, para resumir, chicos, energía cinética lo tienen todos los cuerpos que están en movimiento. O sea, todo cuerpo que se encuentra en movimiento automáticamente tiene energía cinética. Y todo cuerpo que está cayendo verticalmente por efectos de la gravedad es gracias a la energía potencial gravitatoria que al caer, al moverse, pasa a ser energía cinética. Por ejemplo, el auto no tiene energía potencial gravitatoria, está de forma horizontal, pero sí tiene energía cinética. El balón es lanzado desde arriba por una patada. Tiene energía potencial gravitatoria porque se encuentra a cierta altura del suelo. Entonces, a ver, un ejemplo más en el río. El río obviamente se encuentra en movimiento, ¿verdad? El agua se encuentra en movimiento. Ese movimiento del agua es energía cinética. Entonces, recuerden que todo río tiene energía cinética porque está inclinado. También interviene la energía potencial gravitatoria. Una catarata, ¿verdad? Cae gracias a la energía potencial gravitatoria y como está en movimiento, se convierte en energía cinética. Entonces, como ya saben qué es energía cinética, qué es energía potencial gravitatoria, vamos a empezar con el tema. A ver, ¿qué son las fuentes de energía y cuáles son las fuentes de energía que están presentes en tu entorno? Menciónalos. A ver, en nuestro entorno hay muchas fuentes de energía que no lo usamos. No lo usamos. Pero vamos a definir primero qué es fuente de energía. Llamamos fuente de energía a todo recurso que hay en el mundo y del cual podamos extraer energía primaria. Y tras una serie de transformaciones, la energía final será utilizada por el hombre. Cuando hablamos de energía final se refiere a la energía eléctrica. A ver, acá mencionamos la palabra recurso. Llamamos recurso energético a la cantidad de energía disponible en esa fuente. Ejemplo, un recurso energético, la radiación del sol. Un recurso energético, el viento. Un recurso energético, el movimiento del agua. Un recurso energético, las mareas. Entonces, eso es un recurso energético. Como es un recurso energético, obviamente es una fuente de energía, ¿verdad? Gracias a esta fuente solar, que es un recurso, se va a transformar, o gracias a la tecnología, se va a transformar en energía eléctrica. El viento es un recurso, es una fuente de energía, que gracias al viento y gracias a la tecnología se va a transformar en energía eléctrica. Lo mismo pasa con el movimiento de las aguas, de las mareas, al quemar la leña o cualquier otro vegetal y al hacer uso de los combustibles fósiles, como el gas, el petróleo. Entonces, todos estos son fuentes que gracias a estas fuentes, gracias a estos recursos y la transformación de estas, se va a producir energía eléctrica. Entonces, a eso llamamos fuentes. Acá tenemos fuente solar, fuente eólica, fuente hidráulica, fuente mareomotriz, fuente de los combustibles fósiles y esto llamado fuentes de biomasa. A ver, vamos a mencionar esto. A ver, chicos, acá las mareas. A ver, para empezar, chicos, estas turbinas son muy parecidas a las turbinas de las fuentes eólicas. La gran mayoría funciona con turbinas. Las mareas van a mover estas turbinas. Al mover estas turbinas con el viento y con el agua, estas turbinas van a hacer que un generador que se encuentra aquí se mueva rápidamente y ese generador va a transformar este movimiento, que es energía cinética, en energía eléctrica. Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Entonces, ya sabemos cuáles son las fuentes, son todas estas y todas estas se encuentran en la naturaleza, en nuestro entorno, unos más que otros. Ya sabemos que es un recurso, ya sabemos que es una fuente. Entonces, ¿a qué llamamos fuentes de energía primaria y secundaria? Empezamos con energías primarias. Son las que se obtienen
directamente de la naturaleza. Se distinguen por ser recursos naturales, como el viento, como el sol, como el uranio, el gas natural, el petróleo, el bagazo, que son estas cañas, y otros residuos vegetales, como el agua. Entonces, todos estos son energías primarias, todos. Ya se encuentran en la naturaleza sin necesidad de transformarlo. Son energías primarias, son ya las fuentes, simplemente están para usarlas. Entonces, ¿a qué llamamos energías secundarias? Es el resultado de las transformaciones de las fuentes de energías primarias. Entonces, las energías secundarias surgen gracias a las energías primarias. Entonces, esto es con el aporte de la tecnología y no se encuentran presentes en la naturaleza como recursos, sino que son generados a partir de estos, por ejemplo, la electricidad, el hidrógeno y los combustibles. Un tipo de energía es la electricidad, ¿verdad? Pero la electricidad no lo vas a encontrar en la naturaleza como está el sol, el viento. No. La electricidad ya son transformados. Lo mismo pasa con el hidrógeno, con combustible por hidrógeno. No lo vas a encontrar en la naturaleza, son transformados. Y lo mismo con algunos combustibles, por ejemplo, el querosene, la gasolina, o los tipos de diésel, o los tipos de gases. Todo eso no lo vas a encontrar en la naturaleza. En la naturaleza vas a encontrar el gas natural, el petróleo. Gracias a ese gas natural y el petróleo que se encuentran en la naturaleza, ya se derivan a otros tipos de combustibles. Entonces, el petróleo, gasolinas del 98, 95 son transformados, no están en la naturaleza. Entonces, para resumir, energías primarias están en la naturaleza, energías secundarias no lo están, no están en la naturaleza, ya son transformados gracias a la tecnología. Entonces, a eso llamamos fuentes de energía primaria y secundaria. A ver, ¿qué son las energías renovables y no renovables? Esto desde primaria les enseñan, ¿verdad? Las renovables, las que se renuevan, y las no renovables, las fuentes que no se renuevan. Muy bien, en cierta parte es cierto. Energías renovables. A ver, las energías renovables son aquellas que se renuevan más rápido de los que son consumidas, los que las hace inagotables o llamadas también ilimitadas. Entonces, podemos distinguir varias, ¿verdad? La energía eólica, la solar, la hidráulica. Por ejemplo, ¿verdad? La energía solar es renovable. Nosotros obviamente no gastamos energía solar, ¿verdad? Eso es imposible gastarlo. Simplemente lo estamos utilizando para, mediante estos paneles solares, transformarlos en energía eléctrica. No lo estamos agotando. Lo mismo pasa con el viento, ¿verdad? No lo estamos agotando, simplemente lo estamos utilizando. Lo mismo pasa con la energía hidráulica. Nosotros no estamos consumiendo el agua para producir energía eléctrica, simplemente estamos utilizando su fuerza, la fuerza del agua para producir energía eléctrica. Lo mismo pasa con la geotérmica, estamos utilizando la temperatura del agua. Es muy distinto en la biomasa. En la biomasa sí, estamos utilizando la materia prima, estamos consumiendo. Pero, obviamente cuando hablas de biomasa son los vegetales, se están renovando constantemente. Entonces, recuerden, las renovables se renuevan rápido, se están renovando constantemente, son las llamadas inagotables o ilimitadas. Entonces, ¿y qué son las fuentes de energía no renovables? Entonces, son fuentes de energía no renovables aquellas que se encuentran en forma limitada en nuestro planeta y se agotan a medida que las consumen. Son ejemplos de fuentes de energía el carbón, el petróleo, el gas natural. Acá también agregamos el uranio. A ver, chicos, nosotros utilizamos el carbón, el petróleo, el gas. El petróleo para el funcionamiento de ciertas máquinas, el gas para cocinar. Entonces, recuerden que el carbón, petróleo y gas no se están renovando constantemente. Se demoran miles de años
para renovarse. Entonces, nosotros estamos consumiendo rápidamente, estamos agotando la cantidad de petróleo y gas natural que hoy en día hay en nuestro planeta. Entonces, poco a poco lo estamos agotando y en unos años o en unos años más adelante, obviamente se va a acabar y va a escasear el petróleo y gas natural. Es por ese motivo que se están buscando nuevas fuentes de energía. Entonces, lo mismo pasa con el uranio, energía nuclear. El uranio u otros minerales que se usan en la energía nuclear se renuevan lentamente y lo estamos consumiendo rápidamente. Entonces, estas no son ilimitadas, al contrario, son limitadas. Limitadas significa que algún día o poco a poco van a terminar de existir. Entonces, estos son los ejemplos de energías renovables y no renovables. Seguimos. ¿Cómo aprovechar el calor que proviene de la radiación solar? A ver, vamos a poner 3 ejemplos. ¿Cómo aprovechamos la radiación solar? Uno, para producir energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, mediante los paneles solares. En Arequipa hay un gran proyecto que se están llenando de paneles solares, muchas hectáreas, para producir energía eléctrica, ¿verdad? Es un gran proyecto, pero también lo podemos tener en la casa, ¿verdad? Podemos comprar nuestros paneles solares, especialmente acá en Ica, que hay mucho sol. Puede funcionar tanto con energía solar y de energía eléctrica que ya tenemos. Entonces, simplemente ponemos el panel solar en el techo con dirección al sol y estos paneles solares, al entrar en contacto con la radiación solar o los fotones que son partículas del sol, estos paneles solares van a transformar esta energía solar en energía eléctrica. Entonces, pues acá dicen corriente directa o continua, que vienen a ser lo mismo. Entonces, lo van a transformar en corriente directa o continua y van a ser llevados a estos microinversores. ¿Qué van a hacer estos microinversores? Van a transformar la corriente directa en corriente alterna para que vaya a la casa y pueda ser utilizado. Obviamente también hay una batería para almacenar esta energía. Y de repente en días nublados o en la noche cuando ya no hay sol, obviamente, y cuando la batería ya se ha desgastado, podemos utilizar energía eléctrica. Entonces, es una forma de no consumir energía eléctrica, ¿verdad? Ahora, otra forma de cómo aprovechar la radiación solar, lo dice en el audio, colocó 2 ejemplos, el muro de Trombe. Si alguno de ustedes ha viajado a la sierra, habrán visto estas construcciones. En lo personal, yo sí he visto ya hace muchos años y yo también en esos tiempos me explicaba, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué colocar vidrio en la pared? Bueno, ¿para qué sirve este muro de Trombe? Incrementa la temperatura del interior de las viviendas entre 10, 15, 17 grados más. Recuerden que este muro de Trombe se va a utilizar en zonas frías, en la sierra por lo general. Allá hace muchísimo frío en tiempo de invierno. Entonces, ¿qué sucede ahí? Los rayos del sol van a incidir en la superficie vidriada, produciendo un efecto invernadero. Es decir, va a aumentar la temperatura, va a conservar la temperatura aquí. Entonces, el calentamiento del aire en el interior de la cámara va a hacer que toda esta pared se caliente internamente. Entonces, el aire calentado en la cámara circula por la convección e ingresa a la vivienda por conductos diseñados. Entonces, como esta zona va a calentar, el aire va a estar caliente, va a haber ciertos conductos que va a hacer que este aire caliente pase al interior de la casa. Y en la casa y dentro del hogar sea un lugar más cálido. Nuevamente, son en zonas frías. Ya van a tener la oportunidad de verlo cuando viajen a la sierra. Seguimos. Este proyecto fue hace muchos años atrás, recuerdo, hace 15 años o más. Seguimos, chicos. A ver, otro ejemplo es la Casa Ecológica Andina.
Bueno, acá dice 2008, supongo que ese proyecto habrá sido implementado. Es muy parecido al muro de Trombe, solo que es más acondicionado y tiene más cosas. A ver, el diseño es muy parecido a esto. También hay muros de Trombe por varias partes, pero ¿qué es lo que tiene? A ver, tiene un sistema de calefacción por varios lados. Tiene una terma solar que va a ayudar a calentar el agua para lavarse, para bañarse. Gracias también tiene unas cocinas mejoradas estas casitas. También tiene un invernadero con biohuerto. En un invernadero obviamente las plantas van a crecer más rápido y mejor. Recuerda que el frío afecta mucho. Entonces, son 3 ejemplos de cómo aprovechar el calor que proviene de la radiación solar. Obviamente el muro de Trombe es más utilizado y la casa ecológica más utilizada en la sierra en épocas de frío. Seguimos. ¿Cuáles de esas fuentes consideras que son amigables con el ambiente y cuáles no? ¿Por qué? Cuando hablamos de amigables, se refiere a las fuentes que no contaminen el aire. ¿Sí? Recuerden que debido al calentamiento global, debido al efecto invernadero o a los gases del efecto invernadero, es un tema bastante grande. Entonces, ¿son amigables por qué? Porque producen poco o casi nada gases de efecto invernadero. Entonces, son amigables las que no producen, obviamente son contaminantes las que sí producen esos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿quiénes son amigables? Vamos a empezar primero, ¿quiénes no son amigables? O sea, ¿quiénes son las energías que contaminan? Muy bien. Las energías contaminantes se caracterizan por provocar un gran impacto o daño en el medio ambiente. En este caso vamos a mencionar los daños en el aire y en el suelo. A ver, algunos de estos contaminantes son el petróleo, el carbón, el gas natural, energía nuclear y biomasa. A ver, al utilizar petróleo, al utilizar carbón, al utilizar gas natural y al utilizar biomasa, se va a producir grandes cantidades de gases contaminantes. Todos estos, menos la energía nuclear, son combustibles fósiles. Al ser quemados, al ser utilizados, van a producir muchos gases de efecto invernadero, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces, son contaminantes para el aire al utilizar. Es por eso que hoy en día se quiere que se utilice menos el petróleo, el carbón, el gas natural. Ahora, ¿qué pasa con la energía nuclear? Esto es una planta nuclear. Acá podemos ver humo, ¿verdad? Se investigan estos gases que salen, no son monóxido, no son dióxido o algún gas de azufre, no lo son. Esto es vapor de agua. ¿Cómo funciona una planta nuclear? Es muy parecido a lo que hemos mencionado anteriormente. A ver, recuerden que para producir energía eléctrica, todos necesitan mover estas turbinas. Entonces, basta con mover estas turbinas para que el generador produzca energía eléctrica. Entonces, ¿cómo funciona la energía nuclear? A ver, pasamos. A ver, la energía nuclear obviamente se va a hacer uso del uranio u otro material radioactivo. ¿Qué va a hacer el uranio al calentarlo en agua? Va a producir que esta agua se caliente y produzca vapor a grandes temperaturas. Este vapor y la presión que tiene van a hacer que estas turbinas se muevan. Al mover estas turbinas, el generador va a producir energía eléctrica. Y como el agua está demasiado caliente, obviamente va a producir vapor de agua. Todo esto es el vapor de agua. Ahora, el vapor de agua obviamente no es un gran contaminante, ¿verdad? Más bien favorece a que exista el efecto invernadero. Recuerden que el efecto invernadero siempre ha existido y es algo bueno.
solo que ahora está alterado. Entonces, ¿de qué forma contamina la energía nuclear? Recuerden que están utilizando uranio, material radioactivo, es sólido. Muy bien, ahora la gran pregunta es, al utilizar el uranio y sus residuos, ¿a dónde lo colocan? ¿A dónde lo llevan? Entonces, por lo general, estos materiales radioactivos son depositados en el subsuelo, en almacenes. Y ustedes recordarán que este material radioactivo tiene un tiempo de duración de miles de años, cientos de años. Obviamente el material donde está reciclado tiene un tiempo de vida bastante corto. Eso quiere decir que se va a destruir, se va a vencer. Y el material interno, que es el residuo del uranio, va a salir al suelo, al subsuelo, y va a contaminar el suelo. Recuerden que el material radioactivo es altamente contaminante y dura miles de años. Entonces, petróleo, carbón, gas natural, energía nuclear y biomasa son energías contaminantes. Recuerden, biomasa es la quema de vegetales, la leña. Ustedes han quemado leña, quizás para cocinar, y produce una gran cantidad de gases. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía amigables a toda la energía geotérmica que utiliza la temperatura de la Tierra? ¿Verdad? Los géiseres, por ejemplo, funciona muy parecido a la energía nuclear, utilizan el vapor del agua para mover esas turbinas. La energía eólica, el viento, utilizan la energía del viento, o sea, la energía cinética. Recuerden que el viento está en movimiento para mover estas turbinas y mover los generadores para producir energía eléctrica. La energía solar transforma la energía del sol en energía eléctrica. Y la energía mareomotriz o mareomotriz utilizan el movimiento de energía cinética de las mareas para mover las turbinas. Todos mueven las turbinas para producir energía eléctrica, menos el sol. Recuerden que todos utilizan la energía cinética, el movimiento, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué es una central hidroeléctrica y cómo ha influido en la vida? A ver, ¿qué es? Es una instalación que transforma la energía cinética del agua en energía eléctrica por medio de turbinas y alternadores. Recuerden, energía cinética. El agua está en movimiento. Si el agua está en movimiento, tiene energía cinética. Entonces, a ver, esto es una represa o un embalse. Entonces, cuanto más cantidad de agua tenga, con más fuerza va a circular el agua por estas tuberías. Entonces, el agua viene con un gran movimiento que es su energía cinética y va a hacer que estas turbinas se muevan. Van a mover estas turbinas, van a mover estas turbinas. Al mover estas turbinas, el generador va a producir o va a cambiar esta energía cinética en energía eléctrica. Y luego el agua va a seguir su circulación normal. Entonces, no se está gastando el agua, solo se está utilizando la energía cinética que tiene el agua para producir energía eléctrica. Entonces, esta energía eléctrica va a ser transformada, van a ser llevadas por cables hacia las ciudades. Entonces, ¿se está gastando agua? No se está gastando agua. A ver, en esta imagen tenemos una represa, ¿verdad? Entonces, acá esta represa va a contener una gran cantidad de agua. ¿Para qué? Cuanto más alto esté el agua, por esta tubería va a pasar el agua con una gran fuerza. O sea, va a tener una gran cantidad de energía cinética. Y va a ser llevado aquí a la central hidroeléctrica para transformarlo en energía eléctrica. Es así, esta imagen. Esto es una imagen de la selva acá de Perú, que también es una central hidroeléctrica. Por lo general hacen represas. Recuerdan, hacen represas ¿para qué? Para que tengan mayor energía cinética. Para que puedan caer con mayor fuerza. Seguimos.
¿Cuáles son los impactos ambientales positivos y negativos que genera una planta hidroeléctrica? A ver, según el audio, a ver chicos, los impactos positivos. Lo bueno, la energía eléctrica es compatible con el medio ambiente, o sea, no va a contaminar el aire, ¿verdad? No va a contaminar, no va a producir gases de efecto invernadero, a comparación que el petróleo o el gas. Entonces, no contamina el aire y genera las menores emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, muy poco. Entre todas las tecnologías de generación eléctrica, a ver, combate el agotamiento de recursos. Cuando dice que combate el agotamiento de recursos, significa que ya no están utilizando el petróleo, el carbón, el gas para producir energía eléctrica. También combate el calentamiento global. Genera mayores fuentes de trabajo, beneficiando a las comunidades en sus actividades económicas y sociales. Muy bien. El impacto positivo genera bastante trabajo y no contamina el ambiente. Esos son los impactos positivos. Acá tenemos una represa gigantesca. Ahora vamos a hablar de lo malo. También hay cosas negativas, ¿verdad? Entonces, a ver, existe interrupción del flujo del agua. A ver, en esta imagen, el caudal normal del río podría ser este, ¿verdad? Y para hacer una represa han cambiado el flujo o el camino del agua. Al cambiar el flujo o el camino del agua, que han tenido que hacer, habrán talado árboles, al talar árboles, quizás algún ecosistema lo habrán destruido, algún hábitat de algún animal lo habrán destruido. Entonces, es algo negativo, ¿verdad? A ver, también producen polvo y sedimentos. Obviamente, al construirlo y al mantenerlo van a producir polvo y sedimentos. Es decir, van a reconstruir, van a construir y van a provocar basura o desmonte. Es algo negativo. Contaminación de fugas de hidrocarburos de máquinas. Trae como consecuencia mortalidad de la flora y fauna. Cuando hablamos de hidrocarburos nos estamos refiriendo a combustibles fósiles, al petróleo, al gas. A ver, dentro de la planta hidroeléctrica obviamente va a haber máquinas que quizás algunas de esas máquinas funcionen con algún tipo de hidrocarburos, ¿verdad? Puede haber, tiene que mantenerlo con aceites, grasas, obviamente. Y puede ser que quizás haya una fuga y esa fuga vaya al río. O sea, no es en grandes cantidades, pero sí puede haber algún impacto negativo, pequeño, pero sí los hay. Igual, obviamente el uso de la energía hidráulica es mucho mejor que el petróleo y el gas. Seguimos. Forma barreras que dificultan la migración de la flora y animales microscópicos. Obviamente, como hablamos hace un rato, va a interrumpir quizás el hábitat del ecosistema de varios microorganismos, tanto de flora y fauna. Su hábitat ya va a estar dañada, su ecosistema ya va a estar dañada. Quizás por aquí antes no había una comunidad, ahora sí las hay. Altera la temperatura del agua, reduciendo el contenido de oxígeno del agua que puede generar eventualmente, sobre todo en su etapa de construcción y operación. También es cierto, ¿verdad? Al construirlo y al utilizar las máquinas, las pruebas, la temperatura del agua puede ir reduciendo y eso hace que el oxígeno en el agua baje. Recuerden que hay oxígeno en el agua para los peces u otros animales que vivan dentro. A ver, seguimos. A ver, terminamos y el reto del día o la pregunta que ustedes iban a fundamentar es ¿cómo utilizas los aportes de la tecnología en la forma de vida de las personas? ¿Cómo utilizas los aportes de la tecnología en la forma de vida de las personas? Para responder eso vas a tener que haber respondido todas estas preguntas y gracias a estas respuestas vas a responder el reto del día.
Muy bien, chicos, espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en la siguiente clase.